sino que es para compuestos que tienen un grupo amino primario aromático. Lo primero que se hace en esta reacción va a ser proporcionar el medio ácido para que se lleve a cabo. Y esto lo vamos a conseguir mezclando nitrito de sodio con el ácido tricloracético, en donde este último compuesto va a donar sus respectivos protones para dar lugar a la formación del ácido nitroso. Esto es lo que podemos ver en la reacción 1 aquí arriba. Nada más que, bueno, esto es como viene en la bibliografía, pero aquí nosotros utilizamos el ácido clorhídrico para obtener este medio ácido. Después, como el ácido nitroso es un compuesto que es bastante inestable, este va a volver a reaccionar con los protones del medio ácido y nos va a generar lo que es el catión nitrosilo. Ahí está. Bueno, ahora tenemos que el catión nitrosilo va a reaccionar con el sulfatiazol sódico, que bueno, esto igual es como viene en la bibliografía, porque nosotros utilizamos el paraminohipurato sódico. Aquí se va a dar una reacción de diazotización, que es la que está, la reacción 3, pues en el cual el grupo amino, que como es una amina aromática primaria, va a reaccionar con el catión nitrosilo y nos va a dar una N-nitrosamina, en donde este compuesto va a sufrir la transferencia de un protón de su forma ceto, con el oxígeno tomando al protón en posición alfa, para dar lugar a lo que es la forma enol. Entonces, se tendrá un diazohidróxido que se descompondrá gracias al medio ácido eh, que está proporcionado por los protones. Y aquí lo que va a pasar va a ser que vamos a perder agua y vamos a obtener la respectiva sal de diazonio. Después, con el fin de erradicar el exceso del ácido nitroso, vamos a agregar sulfamato de amonio, lo que nos va a generar el ácido sulfúrico y nitrógeno molecular y agua, como lo podemos ver en la reacción 4. Ya por último, lo que va a pasar es que se va a dar lugar a una reacción de acoplamiento. Esto va a ser a través de la adición del diclorohidrato de N1-naftiletilendiamida, ocurriendo dicho acoplamiento en lo que es la posición 4 del agente de acoplamiento. Se consigue un compuesto que va a estar coloreado debido a la absorción de la luz por el producto diazo acoplado. Aquí vamos a poder determinar la densidad óptica en un espectrofotómetro de 540 nanómetros. Aquí en esta última parte es importante mencionar que esto lo tenemos que hacer a obscuras, ya que el último reactivo que agregamos es fotosensible. Bueno, y como resultados vamos a ver la gráfica tejido medio de la acumulación de paraminohipurato sódico de las rebanadas de corteza renal de la rata. En cámaras en condiciones normales, en presencia de probenecid, en presencia de 2,4-dinotrophenol y ausencia de oxígeno. Se realizó una prueba nova unifactorial y seguido de una prueba de post-hoc y teniendo como resultado un P menor a 0,05. Se encontraron diferencias significativas en la relación de tejido medio en las cámaras C, D y E. Ok, entonces aquí a manera de discusión tenemos que pues el riñón va a representar, como sabemos, el principal órgano de limpieza en el cuerpo humano, lo cual involucra la eliminación de agentes terapéuticos, toxinas y metabolitos endógenos. A su vez, pues la secreción renal involucrará a tres principales procesos. El primero va a ser la filtración glomerular, el segundo es la secreción tubular y el tercero es la reabsorción tubular. En la eliminación renal de fármacos y de compuestos endógenos van a participar medios de secreción que van a contribuir a desechar esos componentes del organismo. En la presente práctica, pues nosotros utilizamos rebanadas de corteza renal, ya que en esta zona, a diferencia de la zona medular, pues se va a encontrar parte de la sección
tubular donde se realiza la secreción mediante procesos de transporte activo. Estos procesos se llevan a cabo en el túbulo proximal de las nefronas y pues para ello las células proximales van a tener proteínas transportadoras o acarreadoras con especificidad para diversos sustratos. Dependiendo de la carga eléctrica del compuesto que va a ser secretado, el transporte tubular se puede realizar por dos diferentes vías. La primera vía que tenemos va a ser la de aniones orgánicos que la llevan a cabo los ácidos débiles y la segunda es la vía de los cationes orgánicos que la llevan a cabo las bases débiles. En estas ambas vías de transporte, pues se va a llevar a cabo el transporte por medio de moléculas específicas que están situadas en la membrana plasmática y pues también ambos procesos cuentan con un número determinado de moléculas acarreadoras para dicho transporte. Pero sin embargo, la diferencia radica, bueno, hay dos principales diferencias que van a radicar en el tipo de compuestos secretados y en la ubicación apical o vasolateral de las moléculas acarreadoras. Por otra parte, pues los transportadores de aniones orgánicos van a estar ubicados en la membrana, bueno, los transportes de aniones orgánicos van a estar ubicados en la membrana basal de las células proximales y van a estar operando en contra de un gradiente eléctrico y a favor de un gradiente de concentración, ya que introducen a la célula compuestos con carga negativa. Para esto es importante recordar que pues en el interior de la célula es negativo con respecto al espacio vasolateral. Y pues una vez que ingresan a la célula, el compuesto se va a acumular y va a salir de manera pasiva gracias al gradiente de concentración que se formó. Esta pequeña explicación pues nos va a introducir al mecanismo de secreción al ser un transporte del compuesto involucrado desde la sangre hasta la luz tubular para su eliminación por la orina. En la práctica nosotros, se evaluó el paraminoipurato sódico, el pH, el cual entra dentro de la clasificación de ácidos débiles y este va a ser un agente que se utiliza para medir de manera eficaz el flujo plasmático renal, ya que los riñones van a eliminar más del 90% del pH del plasma en un solo paso. Y así pues se va a evaluar la actividad del sistema de transporte de aniones orgánicos. Bueno, como ya mencionó mi compañera Sofía un poco del mecanismo que se evaluó en esta práctica, que es la secreción tubular renal activa, la cual es muy importante para llevar a cabo la discusión de los resultados. En este caso, pues se llevó a cabo la preparación de seis cámaras con diferentes características cada uno, exceptuando claramente la cámara B y la cámara B', en las que estuvieron en condiciones semejantes durante todo el experimento. Y bueno, dicho esto, pues ya voy a empezar a explicar lo que es la cámara, que no se muestra en la gráfica, sin embargo, fue muy importante el tomarlo en cuenta para llevar a cabo para graficar los resultados de las demás cámaras, y esto es porque la cámara A tuvo la función de ser el blanco. Con esto ya sabemos que únicamente se le adicionaron los 10 mililitros de solución Ringer a la cámara. Sin embargo, al igual que todas las demás cámaras, se llevó a cabo el mismo procedimiento, que fue la adición de las rebanadas de corteza renal. Posteriormente se sacaron, se pusieron en los viales Zeppendorf y se le adicionó sulfato de zinc e hidróxido de sodio para la desnaturalización y la precipitación de las proteínas. Este paso fue muy importante, ya que podrían haber algunas proteínas que no precipitaran totalmente, por lo que al momento en el que se tomaron los 3 mililitros del sobrenadante, quedarán algunas proteínas inmersas en ese medio. Entonces, al momento en el que se llevó a cabo el desarrollo del color, esas proteínas que ya sabemos que están compuestas por aminoácidos y de igual manera esos aminoácidos contienen en su estructura grupos aminos libres, esos grupos reaccionarán como ya se mencionó en el fundamento químico de la reacción de Bratton y Marshall, y dieran así un resultado que se conoce como falso positivo, en el cual nosotros lo observaríamos como un desarrollo del color y al momento en el que se leyera en el espectrofotómetro diera una densidad óptica mayor a 0 y con los cálculos se diera una relación tejido medio de igual manera mayor a 0.
Este caso se puede observar en todas las cámaras. Sin embargo, radica la diferencia en que en la cámara A no está la presencia de el paraminoipurato. Entonces, la densidad óptica obtenida, el desarrollo del color y la relación tejido medio corresponde únicamente a las proteínas que pudieron estar presentes en el sobrenadante, por lo que este resultado, que fue de 0.03639, se le restó a cada una de las cámaras de los resultados individuales para así obtener una relación tejido medio corregida y de tal modo graficar. Este es el fin de obtener valores los más representativo posible a lo que corresponde a la acumulación del paraminoipurato en el tejido con respecto al medio. Y bueno, una vez que nosotros tenemos en cuenta esta modificación de la eliminación, por así decirlo, de la relación tejido medio, continuamos con la explicación de las siguientes cámaras. Sigue la cámara B y la cámara B', que como ya mencioné, se llevaron en condiciones semejantes durante todo el experimento, por lo que se llevó en duplicado, y esto es para tener, por así decirlo, un respaldo de esta información y resultados que se llevaron a cabo durante todo el experimento, por si llegara a haber alguna, por ejemplo, alguna mala técnica durante el experimento, una mala lectura, por ejemplo, como nos pasó en la práctica, que se desintegró el compuesto colorido y pues ya no se leyó correctamente. Por eso es que se lleva por duplicado. Y bueno, en el caso de estas dos cámaras, se les considera como las cámaras control. En este caso, contiene lo que es la solución Ringer y el fármaco, el paraminoipurato. En este caso, se va a llevar a cabo el mecanismo normal, por así decirlo, de la secreción activa. Este es un transporte activo en el que tiene ciertas características, como es el caso de tener acarreadores en la membrana, los cuales tienen que tener cierta selectividad hacia las moléculas, hacia algunas moléculas para que las transporte. De igual manera, estos pueden ser inhibidos por otras moléculas. Estos pueden ser, estos se pueden saturar, y de igual manera el transporte que se lleva a cabo es en contra de un gradiente electroquímico, por lo que requieren de energía metabólica para el funcionamiento de estos acarreadores. Y bueno, en la práctica se llevó a cabo la secreción tubular activa del paraminoipurato, que como ya mencionó mi compañera Sophie, este es un anión orgánico que sabemos que tiene una carga negativa, por lo que va a ir en contra de un gradiente electroquímico, conociendo previamente el potencial de membrana de la célula, que de igual manera es negativo. Este proceso se va a llevar a cabo gracias a un transportador de membrana que se le conoce como OAT por sus siglas en inglés, de Organic Anion Transporter, o en español, transportador de aniones orgánicos. Y bueno, este va a ser específicamente un antitransportador que va a ingresar el paraminoipurato al interior de la célula con el intercambio de alfa-cetoglutarato hacia el medio. Y bueno, esto, para que se lleve a cabo este intercambio, este transporte, requiere de la energía metabólica, como ya habíamos dicho. Y bueno, al momento de adicionar el paraminoipurato a las cámaras B y B', y después de un cierto tiempo se espera que la acumulación en el tejido sea mayor con respecto al medio. Y esto se puede observar en la gráfica, ya que en la cámara B obtuvimos una relación tejido medio de 3.0 y en la cámara B' una relación de 2.71, sin ninguna diferencia significativa entre ambas cámaras al hacer la prueba post-hoc.
Y bueno, esto también lo podemos observar ya que se tiene una relación tejido medio mayor a uno, que al ser mayor a uno correspondería a un transporte pasivo, que como ya sabemos, este va a estar mediado gracias a un gradiente de concentración. Sin embargo, esta parte será mejor explicada por mis compañeros en las siguientes cámaras. Bueno, ahora para el caso de la cámara C, donde vamos a tener Probenecid, este va a funcionar como un inhibidor competitivo de los transportadores. Y como el Probenecid va a tener una mayor afinidad por el transportador, va a provocar que haya una saturación de los transportadores, haciendo que el transporte del paraminoidrato se convierta en un transporte pasivo y va a tener un comportamiento de acuerdo a la concentración del fármaco. Y va a haber un periodo de tiempo en donde va a haber una relación equivalente de acumulación de paraminoidrato con respecto al medio, y por eso vamos a obtener un valor de tejido medio de 1. Y pues como resultados nosotros tuvimos que hubo un valor de 1.05, teniendo una diferencia significativa con respecto a la cámara de control.
¿Dudas o preguntas, chicos? A sus compañeros. ¿Todo claro? Entonces yo puedo preguntarles a ustedes, a los demás que no sean del equipo. A ver si es cierto. Monasterio Álvarez Bruno, ¿estás ahí, verdad? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cuál es el volumen de depuración del ácido paraminipúrico en el humano? Ay, no sé. H. A ver, Elvia Roxana, la misma pregunta. A ver, ahí tampoco lo sé, profesor. Muy mal, chicos. Entonces, ¿por qué no preguntan? Dicen que todo claro. ¿Cómo ve, doctor? Pregunten, chicos, porque justamente son preguntas que vienen en su examen final, al final de esta sesión. ¿Ninguna duda? Nuevamente, a sus compañeros de equipo. Muy bien. Preguntemos, adelante, maestro. Pues entonces comenzamos. Si Sí, no sí. quieren los compañeros, pues bueno, vayamos entonces a la diapositiva de las... empecemos, por favor. Ya saben cuál es el orden, ¿no, chicos? Hipótesis. ¿Por qué tanta hipótesis si estas tres hipótesis podrían haber quedado en una sola hipótesis? No estoy en contra de que se pongan tres hipótesis, porque al final del día es lo que ustedes van a obtener, bueno, es lo que ustedes esperan y pues de alguna forma es lo que ustedes están pensando que se puede llegar a rescatar de la práctica, ¿no? O obtener de la práctica. Pero ¿por qué tres hipótesis? ¿Por qué no en una sola hipótesis? ¿Qué les cuesta trabajo de hacer todo en una sola hipótesis, chicos? En el caso de las hipótesis, eh, se había, bueno, más o menos fue con respecto a cada una de las cámaras que se manejó, bueno, Pero es que pensamos que así estaría bien. Sí, sí, sí. si lo ves así como lo estás comentando por cámara, entonces es como si estuvieras haciendo un experimento totalmente independiente uno del otro. O sea, si yo voy a sacar hipótesis de la cámara B, de la cámara B1, de la cámara C, D y E respectivamente, para mí eso significa que el experimento está totalmente ajeno. O sea, que no tiene relación ninguno de los experimentos. ¿Por qué? Porque sí, obviamente vamos a esperar algo en la cámara B, algo en la cámara C, en la cámara D y en la cámara E. Sin embargo, el experimento es el mismo, el tejido es el mismo, el organismo fue el mismo y aunque las moléculas que estamos utilizando como desacoplantes o como inhibidores o como agentes competitivos son diferentes, están inmersos dentro de la misma actividad experimental. Por eso digo, a mí se me hace raro que pongan tres hipótesis cuando en realidad esto lo pueden hacer solamente en una. A mí en lo particular digo, no estoy en contra de que tengan tres hipótesis, pero siempre y cuando hayan realizado tres experimentos totalmente diferentes y ajenos, que hayan sido independientes, pero que al final del día ustedes hayan encontrado una analogía y hubieran encontrado la forma de unir esas hipótesis experimentales de lo que ustedes están estudiando. Porque así, por ejemplo, pues me hacen bolas. A mí en lo particular me hacen bolas. No sé, el doctor, ahorita vamos a escucharlo. Pero a mí en lo particular me hacen bolas poniendo que si la secreción tubular activa es un proceso, mira, desde ahí, desde que tienes tres hipótesis y ya estás cargando tu diapositiva con tanta letra, ya, a mí ya me perdiste como público que está tomando en cuenta tu seminario. Para mí eso ya realmente pierde interés porque no es algo concreto. Una hipótesis ya debe de ser algo muy, muy concreto de lo que ustedes esperan obtener. Entonces, el hecho de que tú me pongas toda esta letra, sí se me hace un poco pesado, ¿no? Si la secreción tubular activa es un proceso que requiere energía metabólica para el funcionamiento. Funcionamiento no, no estamos en mecánica, no Saquen el estamos en una escuela pozole. de ingenierías. A ver, Max, Ah, bien. apaga tu micrófono. En esta parte no estamos en ingenierías, chicos. O sea, dense cuenta cómo redactan. O sea, para el funcionamiento de transportadores, o sea, ¿qué funcionamiento? O sea, no funcionan, hay que
están averiados, están descompuestos, hay que atornillarlos, hay que desatornillarlos, hay que darles una reparación eléctrica, algún tipo de razonamiento. ¿Qué es esa palabra, no? O sea, para empezar. Luego, además que para la obtención de ATP es necesario el oxígeno como aceptor final de electrones. ¿El oxígeno es aceptor final de electrones? O sea, ¿cómo está eso? ¿Qué les enseñaron en bioquímica de la cadena respiratoria, de la cadena transportadora de electrones? Que el oxígeno es aceptor final y cómo se da esa aceptación, o esa, sí, esa aceptación final por parte del oxígeno. Es con la respiración aerobia. Pero ¿cómo? ¿Cómo se Después de da? que O sea, ¿qué pasa con los electrones? O sea, dice aquí que como aceptor final de los electrones, o sea, ¿cuál es el último eslabón en la cadena transportadora de electrones, Daniel? ¿Cuál es ese eslabón? ¿Cuál es esa molécula que dices, este es el eslabón final de la cadena transportadora de electrones? me parece que es el complejo 4 del citocromo C, oxidasa. Ah, muy bien. ¿Y qué hace, qué hace ese complejo? Va, va a reducir un oxígeno molecular, ¿no? Dando, según tengo entendido, Muy bien. con liberando agua y Ujú. toma el oxígeno y descarga todos esos electrones que tiene la cadena transportadora sobre el oxígeno. Por eso es Sí, que va a llevar a cabo muy bien, va a llevar a cabo una reducción tal y como lo menciona Daniel, justamente una reducción de un átomo de oxígeno con dos protones que vienen justamente formándose por la ATP sintasa. Y eso entonces finalmente nos va a dar una molécula de agua y es justamente lo que estamos esperando en el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones. Y bueno, entonces la acumulación de paraminipurato en la cámara E sin oxígeno será menor con respecto a las cámaras control B y B' con oxígeno. Bueno, ahí se puede rescatar esa parte que la acumulación pues será nula con respecto a estas cámaras. Luego, me ponen, si el probenecid es un inhibidor de los transportadores, ¿es un inhibidor? ¿En qué momento se les dijo que era un inhibidor? Inhibidor. ¿Qué diferencia hay entre un agonista competitivo y un inhibidor? Aline Barbosa. Que en el agonista competitivo puedes agregar una mayor cantidad de concentración del agonista para poder quitar, no sé cómo decirlo. A ver, por ejemplo, vamos a verlo desde esta analogía muy sencilla, que en algún momento lo van a ver en bases farmacológicas. Si tenemos cocaína y una persona cocainómana está en todo momento extasiado, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la cocaína está está compitiendo, perdón, por los recapturadores de la dopamina, recaptura de la dopamina. Entonces, de esta forma, cuando compite por esos recapturadores, entonces lo que está haciendo es bloquear la actividad biológica que tienen esos recapturadores y entonces la dopamina queda en el espacio sináptico. Por lo tanto, entonces hay mayor tiempo en el cual se está uniendo la dopamina a sus receptores dopaminérgicos y por consiguiente se da ese estado de éxtasis, como le llaman coloquialmente, ¿no? Entonces aquí el probenecid, para empezar, no es un inhibidor, es un agente competitivo, es un agonista competitivo. Entonces lo que va a hacer es competir por los sitios activos del URAT1. El URAT1, que es un transportador orgánico que se encuentra principalmente en túbulo contorneado proximal y en ese caso lo que hace es competir para que pueda ser reabsorbido y posteriormente va a ser secretado. Entonces desde ahí esa hipótesis ya está mal porque pusieron inhibidor, cuando debe de ser un agente competitivo, agonista competitivo. Entonces ya desde ahí, esa ya está tache. Y la siguiente, si el 2,4 de nitrofenol es un desacoplador de la fosforilasa oxidativa, ¿hay una enzima que se llame fosforilasa oxidativa, jóvenes? Ahí son errores tipográficos que la doctora Jazz en todo momento se los ha estado haciendo hincapié y que también en las conclusiones no se dieron cuenta de ello. Hay una enzima que se
sí, fosforilasa oxidativa. No. No, ¿verdad? Estamos hablando de el proceso bioquímico conocido como fosforilación oxidativa. Entonces ya desde ahí para mí ya también estaría mal esa hipótesis porque pusieron fosforilasa oxidativa, dándome a entender entonces que eso es meramente una enzima, lo que está entonces desacoplando el 2,4-dinitrófenol. Desacopla la actividad biológica de esa enzima, pero entonces si desacopla nada más de esa enzima, el brillo entre esa hipótesis. ¿Sí me entienden? ¿Sí se dan cuenta? Nada más es cuestión de que lean y sigan la formulita que les dijo la doctora Jazz, la que el doctor Gabriel les ha estado insistiendo desde prácticamente que empezó el curso de farmacología, va a terminar ya farmacología y no van a saber formular una hipótesis. Entonces, el próximo semestre, cuando empiecen sus proyectos, van a tener muchas complicaciones. Doctor. Gracias, maestro. Pues sí, chicos, pudieron haberlo juntado, ¿sí? Porque sí es así como dice la chaviza, es mucho texto, ¿sí? Y recuerden que si en la hipótesis explican, ya dejó de ser una hipótesis. En la hipótesis son supuestos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es una explicación? La explicación siempre va a ser cuando respondan a el para qué o el por qué. Sí, entonces aquí para la obtención de ATP es necesario el oxígeno, es parte de su discusión de resultados. En la hipótesis, recuerden, ¿cuál es el concepto teórico? Nuevamente, el concepto teórico más relacionado con el objetivo. No todos. De los 20 que hay, ¿cuál de esos 20 va a definir y enmarcar el objetivo de la práctica? Aquí sería secreción tubular activa y mecanismos de transporte activo. ¿Sí? Pero no estamos tratando de evidenciar si hay gasto de ATP, porque no medimos gasto de ATP en el tejido renal, solo medimos los movimientos y los cambios de concentración y esa relación de la concentración en tejido con la concentración remanente en el medio. ¿Se entendió esta primera parte en cuanto a la primera hipótesis? ¿Se entendió la parte que es una explicación y no una hipótesis? ¿Sí? Ok. Ahora, el probenecid es un inhibidor. Si fuese un inhibidor del transporte activo, como dijo el maestro, no hubiésemos observado en la cámara de probenecid ni un poquito de ácido paraaminohipúrico dentro del tejido, porque está inhibido el mecanismo de transporte activo. Pero no es un inhibidor, es un competidor. Si bien se ocupa la mayoría de transportadores, todavía hay algunos que están interaccionando con el PHA y está lográndose transponer hacia el tejido. Entonces no es un inhibidor, es un competidor que va a definir la cantidad de probenecid de PHA, la afinidad por esos transportadores, en donde el probenecid pues es más afín. Entonces va a haber mayor número de transportadores ocupados por el probenecid, pero aquellos ocupados por el PHA, PAH, perdón mi dislexia, no es igual a 0. ¿Sí se entiende esta diferencia entre lo que es un competidor agonista o antagonista y un inhibidor? Chicos, chicas. Sí, profesor. ¿Sí? Ahora, de sus clases de bioquímica, ya muy atrás. El aceptor final de electrones sí es el átomo, pero no es el oxígeno molecular inicialmente, como dijo el maestro. El maestro les indicó que tenía una función importante, sí, pero no era el aceptor final de electrones, sino la molécula de agua que se forma. Pero esa molécula de agua no se forma de la interacción de los protones con una molécula de oxígeno molecular, sino con un oxígeno singulete, que no es lo mismo estructuralmente y químicamente hablando.
¿Sí, chicos? ¿Ok? Porque parecen detallitos, pero por esos detallitos, pues no aprobamos luego los exámenes. ¿Ok? Bueno. Y nada más, en la última, pues me fijé en lo mismo, fosforilasa oxidativa, fosforilación oxidativa. ¿Sí? La fosforilación oxidativa, pues está mediada por enzimas que por lo general son fosfatasas u oxidasas. ¿Ok? Por mi parte es todo aquí en la hipótesis, maestro. Podemos continuar. Ok, doctor, muchas gracias. Continuemos entonces. Bueno, fundamento químico, reacción de Bratton y Marshall. Creo que aquí no hay tanto problema porque aquí sí se entendió qué es lo que estábamos esperando. Y bueno, nada más es preguntarles qué es lo que detectamos en una reacción de Bratton y Marshall. Es decir, cuando estamos llevando a cabo esta reacción, todos estos reactivos que fueron preparados para darse este acoplamiento, pues, para formar la sal de diazonio correspondiente, ¿con quién están reaccionando, jóvenes? Con los grupos amino libres que Muy no bien. Muy bien, Andrea, con los grupos amino libres que están presentes en los aminoácidos de las proteínas, efectivamente. Eso es lo que estamos detectando. Y bueno, se lleva a cabo una reacción de coloración y posteriormente pues se da una lectura de absorbancia o de densidad óptica y esa lectura pues posteriormente va a ser ¿qué? Va a ser ay, se me olvida, va a ser interpolada en una curva tipo que se preparó previamente a todo esto y se va a conocer el valor correspondiente de esta. Yo sí tengo dudas del cálculo, a ver si pueden poner el cálculo o no hicieron el cálculo. Ok. ¿Qué me pueden decir del cálculo, chicos? A ver, cuéntenme, platíquenme. Quiero ver si sí les quedó claro el cálculo. Vamos en clase, chicos. Maximiliano. No, pues, Adelante. A la otra te Adelante. saco Max, ¿eh? Sin previo aviso. A ver, chicos, ¿qué me pueden decir del cálculo? ¿Sí lo entendieron? Sí, pues primero con los datos de la curva tipo, pues ya se llevó a cabo la regresión lineal para obtener la ecuación. Ujú. Posteriormente se hizo el cálculo de la concentración interpolada, en este caso pues tomando la densidad óptica. Ahí se ve en lo del paso 2. En ese caso pues fue de 0.4329 ya se obtuvo 9.6886. Y Ok. posterior se hizo el cálculo de los moles, eso con el factor de dilución, que fue al momento en el que se puso en los en los viales de Pendel, Ujú. y ahí es cuando se adicionaron los 4.5 mililitros de agua destilada y se completó a los 5 mililitros con el sulfato de zinc y el hidróxido de sodio. Posterior se dividió entre 1000 para así sacar el factor de dilución y se multiplicó por el resultado que habíamos obtenido de la concentración interpolada. Claro. Y posterior a eso se calculó con respecto a los gramos de tejido, eso con el peso húmedo que nos habían proporcionado, y ya se obtuvo que fue de 2.2, bueno, en el ejemplo de 2.2 micromoles por gramo de tejido, y después se hizo la conversión a milimoles por kilogramo de tejido. Sin embargo, aquí pues de acuerdo a la relación pues es semejante. Ujú. Y después nos dieron el valor de relación tejido medio, que esa nos habían explicado que ya la habían obtenido por medio de otros, experimentos previos, y fue donde se hizo la división y el cociente ya fue la relación tejido medio final. Y en la siguiente diapositiva, por favor.
ya donde se hizo el Ujú, cálculo la de técnica tejido corregida. medio corregido, que se hizo con lo de la cámara A. Muy Ya bien. se tuvo la final. Ok, de aquí de los cálculos, le ponemos al anterior, por favor. Ajá, aquí exactamente. Sí, yo les expliqué que 0.75 milimoles por kilogramo es un dato experimental que ya se tiene justamente de realizar este tipo de determinaciones, ¿no? Sin embargo, creo yo que la doctora Meléndez ya se nos ha de haber explicado qué significa ese dato constante de 0.75, es decir, ¿por qué 0.75? ¿Por qué Este, 0.75? eh, tiene que ver con la acumulación que va a haber del paraminoipurato en el tejido con respecto al pasar hacia el medio en el que se va a encontrar. Y eh, me, bueno, imagino yo que es también con respecto a la filtración, el porcentaje que se filtra del paraminoipurato, que yo encontré datos que eran de más del 90%. Entonces ese valor tiene que ser constante por la filtración y la secreción que se lleva en el riñón. Entonces eh, va a corresponder al fármaco y su eliminación por el riñón. Vamos a poner que tu respuesta tiene 75% de correcto, 25% de incorrecto. ¿Por qué 25% de incorrecto? Porque ese dato de 0.75 significa el riñón es un órgano altamente irrigado por sangre. Entonces, al ser un órgano altamente irrigado por sangre, 75% de lo que está rodeando el riñón es agua y 25% de lo que está rodeando el riñón son sólidos o materias sólidas, es decir, el tejido propiamente dicho. Por lo tanto, ese 0.75 justamente relaciona el porcentaje de agua y de sólidos que existe entre el riñón y justamente también lo que permite la acumulación del paraminoipurato, que es un marcador molecular, un anión orgánico, que permite determinar si la depuración renal está, digamos, si los riñones están funcionando o están adecuadamente funcionando, vamos a decirlo así, que no debe ser función, sino que debe ser que tienen una buena capacidad de filtración y de eliminación de genobióticos. Entonces, justamente es precisamente esto que nos está indicando este valor de 0.75. Estuvo muy bien tu respuesta, solamente que yo le agregaría a esta parte de tu respuesta, que es precisamente porque el tejido renal, 75% es agua y 25% son sólidos. Regresamos entonces a la reacción, muy bien, te felicito por tu respuesta, Lisbeth, te luciste. Aquí, bueno, pasamos a la que sigue, chicos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí, pues bueno, continuamos con la reacción de acoplamiento. Aquí el sulfatio, pero bueno, nada más una pregunta, ¿por qué sulfatiazol sódico si estamos viendo ácido paraminoipúrico? Es que esa reacción fue como La la copié y la encontré. pegué nada más, pues sí, Es, claro, es como la encontré en la bibliografía. claro, pues no se puede editar, ¿verdad? Claro, o sea, ¿cómo? Pues para eso existe el Paint, para ir, pegar la imagen y borrarle, utilizar la gomita, quitarle sulfatiazol sódico, quitar toda la molécula y buscar otra molécula. ¿Qué pasó, compañeros? O sea, ustedes están en la era de la tecnología y no pueden hacer eso, no inventen. O sea, nosotros que ya estamos, diría una compañera de fitoquímica, ya nos estamos convirtiendo en los dinosaurios y nos metemos más en estas cosas. Y ustedes que están chiquitos, no pueden hacer algo así tan rápido, o sea, no les quita ni una hora, es como unos 15 minutos y eso sí son muy, muy meticulosos. Mucho cuidado porque este tipo de errorcitos que pueden ser horrorzotes, pueden realmente llevarlos al fracaso o al éxito en un seminario o en un simposio. Imagínense en un simposio presentar un resultado que no tiene nada que ver con lo que ustedes están exponiendo. Van a ser ahora sí que las me reír en ese momento. Entonces sí tienen que ser muy cuidadosos con eso, jóvenes, ¿de acuerdo? No es mal plan, pero es la verdad. Entonces, ahí se los dejo al costo. Y bueno, seguimos con la reacción si no hay ningún problema. Y pues, a ver, pasamos a la siguiente diapositiva, chicos. Bueno, antes de los resultados. De mi parte es todo, doctor. No sé si desea agregar algo en esta sección de la reacción. Sí, justamente les iba a preguntar si no pudieron haber encontrado una aplicación para elaborar estructuras químicas. Ustedes son casi hackers.
Tenemos que andar poniendo miles de candados en los exámenes porque siempre hay una filtración por ahí, pero no podemos hacer estructuras químicas con una aplicación gratuita. No, chicos, aparte, cuidado, porque también lo que les dijo el maestro es bien importante, y más si va a hacer su tesis, si va a hacer un reporte que le van a dar a su jefe de laboratorio el día de mañana, cuidado con el plagio. ¿Sí? No podemos tomar nada más imágenes y ponerlas en un reporte o en algún documento sin citar, además, de dónde fue, si fue modificada o es textualmente tal cual de la fuente. Ojo con el plagio, porque últimamente ya todos los artículos, reportes y trabajos se someten a buscadores de plagio o analizadores de plagio. Sí, entonces también por ahí, ojo también con los reportes, que nos vamos a dar cuenta si nada más copian y pegan de las páginas de internet. Sí, pues hacer sus estructuras químicas, los exhorto. Sí, los exhorto a que hagan sus estructuras químicas. Si bien el fundamento es el mismo, tienen toda la razón, desconcentra, ¿sí? Porque uno busca la estructura química dentro de la presentación de toda esa explicación tan bien, tan bonita que dieron, pero no cuadra con lo que estoy viendo. Y los seres humanos somos animalitos visuales, más que auditivos, ¿sí? Ojo nada más. Y les preguntaría yo, en esta reacción química, en este fundamento químico, ¿será un punto crítico la adición de cada reactivo? ¿Qué recuerdan de su práctica presencial? Sí, porque tenían un tiempo establecido para poner cada uno y aparte, al adicionar unos reactivos, teníamos que cuidar que no les diera la luz. Exacto. Les faltó nada más ese pequeño detalle del tiempo de espera entre la adición de cada reactivo. Este tiempo de espera me lo puedo brincar, lo vortexeo y ya adiciono el otro, o qué sucede en ese tiempo de espera que no se mencionó. Si no lo saben, ¿qué creen que suceda? ¿Por qué 3 minutos o 5 minutos después de vortexear o adicionar cada reactivo? ¿Por qué no todos juntos? Para ahorrarnos tiempo. Porque pueden reaccionar entre sí y no nos quedaría la molécula conjugada, no reaccionaría bien. No se formaría el complejo colorido, ¿sí? Porque, por ejemplo, el sulfamato de amonio, pues yo ahí veo un grupo nitrógeno unido a un grupo sulfuro unido a carbonilos, digo, a oxígenos con dobles enlaces. En el sulfatiazol o en el pH también existe en ese acomodo estructural. Y entonces el sulfamato puede reaccionar con el catión nitrosilo, pero no con nuestro pHA, y ya no nos va a dar el complejo colorido. ¿Sí? Vean la importancia de adicionar paso por paso y guardar los tiempos de reposo. Esos tiempos de reposo es para que la reacción se estabilice. Ustedes ya lo vieron en la práctica presencial, hubo quienes estaban así viendo el tubo, ah, qué bonito se hizo el color violeta, y cuando llegaban al espectro, ¿de qué color era el tubo? A nadie le pasó. El tubo no cambia de color, profe. O no cambia de color, o como dijo la doctora Yasmín ese día, se hicieron fases, arriba está morado y abajo no. Sí, entonces vean la importancia de cada paso tiene una razón de ser y así lo tienen que explicar. Sí, tanto en su reporte como en su seminario. Sí, y pues en esta parte lo hicieron bien, nada más no me cuadró lo que estaba viendo con lo que estaba escuchando. Pero la explicación estuvo bien fundamentada, lo único que les faltó fueron los tiempos y el orden de adicionar los reactivos. Y esto de la oscuridad, porque muchos han de haber dicho, ah, qué bien molestan los profesores en el diagrama de flujo con que se me olvidó poner que tiene que ser en oscuridad. Ustedes ya vivieron la experiencia presencial de que no es chiste que tengan que estar en oscuridad. ¿Sí? Porque entonces 2 horas de trabajo, porque la última condición no me la brinco y no es en oscuridad, se echan a perder y ya no van a tener sus muestras. ¿Ok? Bueno, nada más era eso. Esta la dejo para más adelante. Muy bien, podemos continuar los resultados, maestro. Gracias, chicos. Gracias, doctor. Bueno, nada más regresando un poquito a la anterior, a la reacción, van a decir cómo molestamos. Bueno, ya les dijo el doctor que, bueno, si lo dejamos con luz, bueno, pueden pasar este tipo de situaciones, pero
¿Por qué creen ustedes que esta reacción puede llegar a ser fotosensible? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué creen que pasaría con el complejo? Si al momento de que le agregamos el reactivo de NET, que la doctora Meléndez no le gusta que digan reactivo de NET, le gusta que digan el reactivo de diclorhidrato de 1-naftil etilendiamina, ¿qué pasaría o qué sucedería si lo dejamos ahora sí que no protegido contra la luz? ¿Qué efecto tendría la luz directamente sobre esto? Se De forma... llevaría, Ajá, dime. eh, como mencioné un poquito en la discusión y observamos en la práctica, así nos mencionó el profesor, que se desintegraría el compuesto final. Y bueno, lo relacioné un poco también con la absorción que tiene la molécula, porque es a 540 nanómetros. Entonces va a ser muy susceptible para que el compuesto que es el azo conjugado se rompa, por así decirlo, y así ya no dé el compuesto colorido. Se rompería, no habría formación del complejo que están viendo ustedes aquí, justamente por esa reacción de fotólisis, porque la luz lo que estaría haciendo es llevar a cabo una fotólisis y entonces no habría acoplamiento y por consiguiente, aunque pudieran detectar algún tipo de reacción colorida, pues esta no podría ser leída o detectada en el espectrofotómetro a la longitud de onda que se está seleccionando, que serían los 540, ¿no? Entonces ahí tendremos que hacer ajustes o tendremos que buscar otro tipo de reacción que pudiera permitirnos o que no fuera tan fotosensible. Es por eso que muchas veces algunas reacciones tienen que estar protegidas contra la luz, precisamente porque la luz ejerce un efecto de fotólisis directamente sobre las moléculas y entonces eso impide que ciertos electrones se puedan aparear o se puedan acoplar con la segunda molécula, es decir, con el siguiente reactivo. Entonces esos electrones se desaparecen y nos dejan con deficiencia de carga y esa deficiencia de carga, y si tenemos la molécula que también tiene deficiencia de carga, entonces no va a haber enlace. No se enlaza la molécula y por lo tanto no podemos ver una reacción de coloración como la que estaríamos esperando. Es todo. A ver, la siguiente, por favor. Ahora sí, con la sección de resultados. Bueno, pues aquí en la parte de resultados creo yo que no estuvo bien, o sea, estoy viendo las gráficas en general, estoy viendo la gráfica en general que estuvo bien. La cámara C, D y E tienen valores de TM relativamente igual a 1, igual a la unidad, que nos estaría indicando transporte pasivo, difusión pasiva, justamente como ustedes lo estaban mencionando. Sin embargo, bueno, si consideramos la forma en la cual ustedes pusieron las diferencias significativas, creo yo que no serían las formas correctas de indicar esas diferencias significativas de B1 y B2 contra C, D y E. Podrían haber enlazado la cámara B1 y B2, haber puesto un asterisco y ese asterisco ya indicaría que habría diferencia significativa contra la cámara C, D y E, justamente como se los marcó el doctor y la doctora al inicio de las prácticas. Como aquí prácticamente estamos viendo que B y B', o B1 o B2, como quieran llamarlos ustedes, tienen diferencias significativas, es decir, sí hay acumulación, una muy buena acumulación del ácido paraminipúrico o del paraminipurato. Estas tendrían diferencia significativa contra estas tres camaritas. Y aquí deben haber propuesto nada más B1 y B2 contra, o sea, diferencia significativa de P menor a 0,5, de B y B' versus C, D y E respectivamente. Ya sabemos que contiene la cámara C, la cámara D y la cámara E. Pero aquí me causa me causa ruido que la cámara E tiene, a pesar de que es difusión pasiva y se considera difusión pasiva cuando el TM llegue a la unidad, está un poquito por encima de la unidad y se supone que nuestra cámara E, ¿qué es lo que tiene, qué condición tiene? Tiene una ausencia de oxígeno. En cambio, la cámara D, como podemos apreciarla, tiene ¿cómo se dice? Tiene presencia del 2,4 de nitrófenol, el desacoplador de la fosforilación oxidativa, y la cámara C tiene el probenecid, es decir, el agonista competitivo. Si se dan cuenta, el valor de E es un poco mayor. ¿Por qué es mayor? ¿Qué fue lo que sucedió ahí en esa camarita? ¿Por qué fue mayor si hay ausencia de energía metabólica? ¿Qué hubiésemos esperado? O sea, no es mucha la diferencia, claro, o sea, se puede decir casi es imperceptible, pero si yo agarrara y comparara las barras de error estándar, yo podría ver que incluso
tal vez pudiera haber cierta diferencia significativa con relación a la cámara C y la cámara D. Entonces, ahí qué estaría sucediendo. Miguel, no te escucho nada, te escuchas muy a lo lejos, ¿no tienes audífonos? No, no se te escucha muy bien. Habla un poquito más fuerte, por favor. Ujú, ujú. Y fíjate, mi pregunta aquí sería, o mi pregunta obligada aquí sería la siguiente. ¿Por qué me hablan aquí de, por ejemplo, sí, ahorita como tú me estás diciendo, pues lo que aparentemente pues tuviste, encontraste, de lo que investigaste y demás, ¿no? ¿Y por qué no lo ponen en el reporte? ¿Por qué no cotejan contra algún resultado en particular? ¿Por qué solamente utilizan o citan en sus reportes en la sección de discusión? Por eso les va mal en los reportes, jóvenes, porque en su sección de discusión no comparan contra nadie, solamente hablan de lo que obtuvieron. Se llegó a obtener que la captación de ácido paramilipúrico fue de tanto, debido a que su relación tejido medio tuvo un valor de tal, en la cámara B1, por ejemplo, y demás, ¿no? Pero no hay un cotejo. Eso es lo que justamente a ustedes les perjudica demasiado los reportes porque no hacen una comparación de resultados. O sea, yo les preguntaría, para que fuera una buena discusión, yo les preguntaría contra quién compararon estos resultados. Es decir, estos resultados que ustedes están obteniendo ustedes para las tres cámaras C, D y E, ¿contra qué autor o qué autores vieron que llegaron a algo parecido, no llegaron a algo parecido, si hubo o no hubo esa situación? No sé si me explico. Porque así me dicen ustedes, es que sí, o sea, me sacan toda una discusión, me hablan del URAT, del OAT, me hablan de la fosforilación oxidativa y demás, pero ¿contra quién comparamos estos resultados? Esa es la realidad de una discusión. Si ustedes no comparan sus resultados contra alguien, sus resultados quedan en lo mismo, quedan en ambigüedad. Yo aquí lo único que puedo decir, o lo que yo podría decir es que sí hubo diferencia significativa de B y B' con respecto a C, D y E, y en C, D y E, pues efectivamente solamente hay un mecanismo de transporte pasivo o de difusión pasiva, justamente porque su valor de tejido medio es de 1. Pero pues si no, y bueno, y también argumentar que pues precisamente la cámara C, como hay presencia de probenecid, pues este probenecid está compitiendo por los sitios activos del URAT y entonces se reabsorbe para posteriormente secretarse con relación al ácido paramilipúrico. Sin embargo, eso es una pregunta obligada que yo tengo. ¿Por qué la relación tejido medio es de 1 para el probenecid si este puede llegar a competir por el transportador URAT1? ¿Qué es lo que sucede con ello? ¿Por qué es muy baja la TM? Si hay una competencia, nada más. Es decir, lo único que estamos viendo es que compite el paraminipurato con el probenecid. Porque tiene mayor afinidad el probenecid. ¿Tiene mayor afinidad? ¿Qué más? Que la concentración del pH no es lo suficiente como para que se observe un... No estamos concentrando el pH, Andrea. Aquí no estamos viendo concentraciones de pH, de pH, de paraminipurato, no. Sí, pero me refiero a que si en dado caso lo hubiéramos aumentado, se observaría una relación tejido medio mayor porque habría No, mayor competitividad. no, porque el paraminipurato, si se dan cuenta, viene siendo exactamente el mismo. Entonces, al momento de ser exactamente el mismo, no importa si es mayor o es menor. Entonces, lo único que estamos viendo es acumulación. Acuérdense que aquí lo que estamos viendo es acumulación de paraminipurato.
No importa si ponemos 2 milimoles, 3 milimoles, 4 milimoles. Estamos viendo acumulación del paraminoipurato en el tejido renal. Entonces ahí lo que nos obliga obviamente a modificar la concentración tal vez del probenecid, pero al final del día lo que estamos entendiendo aquí es justamente ver esa acumulación y cómo es que esa acumulación de paraminoipurato se ve afectada por la presencia de este agente competitivo. Entonces, pues dicho esto, pues como hay una competencia, lo que sucede con el paraminoipurato es que el paraminoipurato regresa al plasma sanguíneo y posteriormente se excreta y finalmente se elimina. Entonces, el porcentaje de eliminación del ácido paraminoipúrico obviamente va a ser menor. ¿Por qué razón? Porque como tiene que hacerlo por medio de otro tipo de transporte, porque no puede hacerlo por medio de un transporte activo secundario, dado que está saturado los sitios activos del URAT, que es por donde se enlaza o donde se acopla el probenecid, entonces el porcentaje va a ser menor de eliminación. Va a haber una recaptación, una recaptación un poco mayor de ácido paraminoipúrico, y por lo tanto, pues va a haber justamente lo que ustedes están mostrándonos aquí, ¿no? Una relación TM más o menos igual a la unidad, lo que significa que hay un transporte de difusión pasiva o de difusión simple. ¿De acuerdo? Ahora, mi otra pregunta era, ¿cómo participa el alfa-cetoglutarato con el transportador de aniones orgánicos para la recaptación de paraminoipurato? Creo que esa parte no la entendí muy bien, porque sí la mencionaste, Lisbeth, pero como que no la entendí muy bien. ¿Puedes explicarla, por favor, un poco más a detalle? Sí, profesor. Pues en este caso nada más era para adentrarse un poquito más a cómo se lleva a cabo el, el transporte activo del paraminoipurato. Pues se lleva a cabo pues todo el proceso, sin embargo, el antitransportador es el que va a meter el paraminoipurato al interior de la célula y como son antitransportadores, pues va a estar involucrando también que salga el alfa-cetoglutarato. Más que nada, pues era eh, mm, para eso, para especificar cómo sería el transporte. Ok, muy bien, puede ser por ahí. Pero que, a ver, el alfa-cetoglutarato, ¿de dónde proviene o de dónde viene? En el interior de la célula. No, sí, ya sé que es de la célula, ni modo que va a venir del exterior, que es un agente exógeno, no, pero ¿cómo explicarlo? ¿Qué molécula, de dónde proviene esa molécula? ¿Qué ruta? ¿Qué ruta, exacto? ¿Qué ruta biosintética, de qué ruta biosintética proviene esa molécula? Me parece, o bueno, había leído que era parte del ciclo de Krebs. Muy bien, es del ciclo de Krebs, exactamente. Entonces, al ser parte del ciclo de Krebs, pues bueno, ahí entonces entra el alfa-cetoglutarato, succinato y fumarato, y entonces estos se acoplan en el segundo complejo de la cadena transportadora de electrones, generando de esta forma un transporte de los mismos y un gradiente de protones, y ese gradiente de protones que se introduce a la célula por medio de la ATP sintasa, nos va a generar ¿qué cosa? ATP, y entonces el ATP es la energía metabólica que se requiere para que los transportadores activos secundarios puedan realizar todo su mecanismo de acción que necesitan para recaptar, en este caso, aniones orgánicos importantes como cuáles, como glucosa, como aminoácidos y como sodio, que son utilizados por el organismo de manera, de manera muy importante, y posteriormente, pues, para eliminar a aquellos cationes orgánicos o aniones orgánicos que no sean equiparables justamente en funciones metabólicas tales cual, ¿de acuerdo? Pues de mi parte es todo, doctor, pero disculpe por haberme ido un poco más allá. No, estuvo bien. Muchas gracias. Yo pues tenía prácticamente similares, entonces no voy a ser repetitivo. Nada más, José Gómez, por ahí mencionaste, digo, tal vez fue un error por los nervios, un error de expresión oral, pero mencionaste que el 2,4 dinitrofenol hace permeable a los protones a la membrana. Entonces, el 2,4 ¿a quién hace permeable?
O a quién, al desacoplar, ¿a quién genera que se vuelva permeable y haya pérdida de protones? Ok. La membrana, muy bien. ¿Celular o mitocondrial? Mitocondrial, sí, nada más fue ese pequeñito detalle, pero bueno, sí tienes el concepto bien, ok. Y por ahí se estuvo mencionando a lo largo de la presentación que si no fue por transporte activo, fue por transporte pasivo, ok. ¿Cuándo se detiene el transporte activo, chicos del equipo, chicas del equipo? ¿Bajo qué condiciones el transporte activo para o se detiene? ¿En la práctica o en, En bueno, general, en general. pues en general el transporte activo pues para con la presencia en este caso del agonista competitivo. De igual Ujú, manera pues podría ser por un inhibidor, ujú, la ausencia de energía metabólica, ok. que se vio con lo del 2,4-dinitrofenal y la ausencia de oxígeno. Ok. ¿Ustedes creen que la concentración y la biodisponibilidad de estos transportadores membranales también sea un factor importante a considerar durante el transporte activo? Es decir, ¿siempre tenemos la misma concentración viable y disponible para hacer el transporte de estas moléculas transportadoras? ¿Los receptores de membrana o los ¿Podría repetirlo, transportadores? profesor? Es que no entendí muy bien, ¿Será por favor. acaso también un factor importante a considerar la biodisponibilidad o la concentración de estos transportadores membranales? ¿O siempre son los mismos? ¿O siempre es la misma concentración y es constante? Todas las que dijiste es cierto, pero esta podrá ser también un factor que influya en el transporte activo. Mm, Sí, no por... Bueno, es que quiero sin entender muy bien, pero a lo que entendí se refiere a la cantidad de los transportadores que hay en la membrana, ¿no, profesor? Así es, así es, así es. En- ¿Siempre tenemos la misma cantidad de transportadores en esa pared de los túbulos? Exacto, Miguel. Exacto. Y le va a llevar un tiempo a las células el volver a expresar desde su núcleo ese ensamblaje de proteínas, armar el transportador y colocarlo en el espacio membranal adecuado, de una forma activa, ¿sí? Que esté biodisponible para generar el transporte de secreción tubular activo. Entonces, también no olviden que si bien, como dijo Lisbeth, todos estos factores son correctos, también tenemos un número finito de moléculas acarreadoras o moléculas transportadoras. Y entonces le va a llevar un tiempo al organismo restablecer ese número finito de moléculas que estén biodisponibles para realizar el transporte activo. ¿Se entendió hasta aquí, Lisbeth? ¿Sí se entendió mejor? ¿Sí? Nada más no olviden eso también, porque pues no son constantes, ¿sí? Como dijo Miguel, se van degradando estos sitios activos por cada interacción que tienen con el ligando, y entonces la célula trata todo el tiempo de mantenerlos constantes, pero pues eso también implica un gasto energético. Muy bien. Y entonces, el transporte pasivo, ¿cuándo se detiene? Es Cuando la... el gradiente. Por el gradiente, pero ¿el gradiente qué? Va a ser por el gradiente de concentración del fármaco. Pero a favor, en contra o cómo. O sea, ajá, el gradiente sí influye en el transporte pasivo, pero ¿bajo qué Bueno, condiciones?
¿Cuándo se Va a depender de la concentración. Entonces, si dejamos de tener concentración de fármaco, pues se va a detener el transporte paciente. Pues no es que se detenga, sino que se detiene cuando se alcanzan las mismas concentraciones a ambos lados de la membrana, ¿no? Porque desaparece el gradiente. No es que se detenga a cero, sino que la velocidad disminuye tanto que se hace una asíntota y a veces no es medible, no observable. Sí, pero va en función del gradiente, pero sí, en función del gradiente, pero cuando a ambos lados de la membrana se alcanza el equilibrio de concentraciones. Ahí es cuando la difusión se detiene o disminuye cercano a cero. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? ¿Sí? Sí. Muy bien, pues nada más sean esas observaciones. Ah, bueno, una última ya aquí en los resultados. El Ringer, ¿qué función está cumpliendo el Ringer? ¿A quién está homologando el Ringer en este experimento ex vivo? Está homologando ahora sí que el medio vivo. Al medio vivo sí, pero ¿a qué fluido? A la sangre. Recuerden que la secreción tubular activa es cuando pasa el fármaco o el genobiótico de la sangre hacia la orina por transporte activo. Entonces, la solución de Ringer está emulando a esa concentración plasmática del PAH. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Sin miedo. Cierto. Muy bien. Bueno, por mi parte es todo. Maestro, ¿podemos pasar a las conclusiones? Sí, ya pasemos a las conclusiones, Doc. Ya para cerrar con broche de oro con ellos. Bien, vamos a ver, entonces dice, conclusiones, la presencia del probenecid en la cámara C disminuye la acumulación del PAH, por lo tanto, su relación tejido medio. La presencia del del ácido 2,4 de nitrofenol, aquí, ¿cuándo dijimos que era un ácido? Y bueno, antes de eso, ¿por qué no le quitaron a eso de haga clic para agregar texto? Es lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Qué pasó, chicos, ahí? Es que si lo ponen normal no se ve, pero ya en la presentación ya aparece. Sí, Ah, parecen mis alumnos de la vocacional, pues, dejando todas esas de ahí, todos esos errores tipográficos, digo, no inventen, o sea, tantita discreción siquiera, ¿no? Bueno, ya no importa. Y bueno, disminuye la acumulación y la ausencia de oxígeno. ¿No creen ustedes que la conclusión 2 y la conclusión 3 pudieran estar en una sola conclusión? Digo, al final de cuentas, la ausencia de oxígeno y la presencia del acoplante 2,4 de nitrofenol tienen la misma función. ¿Se dan cuenta? Porque ahora sí, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, por querer tener muchísimas conclusiones y decir, nos vamos a decir con las conclusiones para que vean que sí trabajamos, pues quedan mal. Porque aquí pudieron haber reducido, o bueno, puede haber hecho la presencia del 2,4 de nitrofenol y la ausencia del oxígeno, por ende, disminución o carencia de energía metabólica, disminuye la acumulación del ácido paraminipúrico y por lo tanto su relación tejido medio. Y la presencia del probenecid como agente competitivo disminuye la acumulación del ácido paraminipúrico, precisamente porque este tiene que buscar otros mecanismos para que se pueda secretar. Tan, tan. Así es como hubieran terminado. Y créanme que esto hubiera quedado también muy, muy bien. Pero bueno, son cuestiones que ustedes van a ir aprendiendo conforme la marcha y son errores que son a veces llegan a ser un poco típicos, ¿no? Pues creo que es todo, Doc, de mi parte, en esta parte, en esta sección, perdón. y aquí nada más, chicos, decirles, disminuye la acumulación ¿en dónde? Así es. Disminuye porque lo que estamos viendo es cómo pasa del medio o la Ringer, que emula la sangre, hacia el tejido, que en la in vivo se vería para que sea excretado por la orina. Sí, entonces nada más aquí ser puntuales. La acumulación en tejido y por lo tanto su relación tejido-medio. ¿Sí? ¿Dónde se acumula? Nada más. ¿Ok? Bueno, y cuidar los cuadros de texto que no ocupemos, porque pues si son del mismo color del fondo, pues no los vamos a observar que están ahí puestos, ¿sí? Que seguramente esto es lo que pasó, ese ha de ser un cuadro de texto que ya no se ocupó, pero pues se quedó en el fondo. Así que pues nada más ojo con eso. Sí, pues también ya por mi parte es todo.
Las explicaciones estuvieron bien, nada más son cuestiones de la forma. Sí, ya no es el fondo, sino el formato. ¿Ok? Y vamos a poder pasar ahora a la siguiente etapa de la sesión, que es la Ujú. explicación de la práctica 9. 9. Felicidades al equipo. Buen trabajo, chicos. Les falta mucho todavía, ¿eh? De todas maneras, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Muy bien. Permítanme tantito. ¿Sí se ve en mi pantalla, jóvenes, doctor? Sí se ve. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Perdón, me adelanté demasiado. Práctica número 9. Influencia del sexo y la especie en la respuesta farmacológica. Bien, chicos, esta parte ya es el tema o es la introducción a un nuevo tema dentro de la farmacología. Es parte de la farmacometría, porque ya nosotros ya terminamos de ver lo que es la farmacocinética. Recordemos que la farmacocinética es la parte de la farmacología que estudiaba los procesos de absorción, distribución, metabolismo, biotransformación y de eliminación. Con la práctica número 8 estamos dando por terminado todo este ciclo de farmacocinética, en el cual pues se trató de estudiar el último proceso que es el de la eliminación a través de la secreción tubular renal activa del ácido paramenipúrico. Entonces con esto vamos a dar paso justamente a esto, la influencia del sexo y la especie en la respuesta farmacológica. Pues ustedes deben de saber que para que no todos los organismos reaccionan igual a un fármaco, es decir, ustedes tienen hermanos, entonces cuando ustedes se enferman, generalmente pues vamos a pensar de la gripa, que tanto el hermano como ustedes se enferman de su gripa o hermana, ¿no? Y les iban al médico, que el médico que los ha visto ambos durante años, desde que han sido muy pequeños, y resulta que les da el mismo medicamento, pero resulta que a lo mejor su hermano o hermana se repone más rápido que ustedes, o viceversa, que ustedes se reponen más rápido que su hermano que su hermana. Aquí ya estamos hablando justamente de esta variabilidad individual o sí, variabilidad individual. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, lo viéramos desde el punto de vista que son chico y chica como hermanos, pues vamos a ver un poquito más adelante qué factores son los que estarían influyendo de forma directa en la respuesta farmacológica. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de dos chicos, podríamos entender que hay una variabilidad entre estos dos chicos justamente por algunos factores extrínsecos e intrínsecos que pueden estar afectando precisamente esta respuesta farmacológica. Entonces, esto es muy importante porque como veremos más adelante, hay ciertos organismos que son prácticamente inmunes a ciertos genobióticos, mientras que hay otro tipo de organismos que son altamente sensibles a esos genobióticos y por lo tanto, la respuesta farmacológica que van a tener estos, pues va a ser muy variable. Entonces, dentro de esta respuesta o estos factores que pueden afectar a nuestra respuesta, pues hay de diferentes tipos. Primero está la edad. No es lo mismo, como pueden darse cuenta, cuando son recién nacidos, cuando son niños o son ancianos, porque hay enzimas que no se están todavía biosintetizando, o el recién nacido carece de ciertas enzimas, o simplemente el recién nacido necesita forzosamente de la leche materna para que pueda ir adquiriendo su propia inmunidad. Conforme pasa el tiempo, el sistema inmune del niño va madurando, se va fortaleciendo y eso lo va a hacer mucho más fuerte ante cierto tipo de patologías y por consiguiente le va a dar le va a conferir una mayor defensa a comparación de un anciano, una persona de la tercera edad que ya su sistema pues ya está muy degradado, por decirlo de esa manera, y entonces ya estas enzimas ya no tienen la misma capacidad de estar hidrolizando o incluso sus propios macrófagos y sus propias células inmunitarias, perdón, ya son incluso incapaces de poder hacer frente a ciertas patologías o ciertas infecciones. También tenemos el sexo, que lo vamos a ver más adelante, el embarazo, que también en el embarazo se secretan ciertas hormonas, el sistema inmunitario también baja un poco, por eso muchas mujeres embarazadas tienden a enfermarse un poco más fácil que otro tipo de personas, y obviamente el peso de la persona. Entonces, pues aquí esos son, digamos, factores extrínsecos y dentro de los intrínsecos podemos tener fisiológicos, los que están ligados precisamente al sistema inmune o que están ligados a la fisiología del organismo, patológicos, como pueden ser alteraciones renales, hepáticas o cardíacas, porque estas son justamente algunas enfermedades que pueden dañar algunos sistemas inmunes, algunos sistemas, perdón, de degradación de fármacos o de eliminación de fármacos.
y por consiguiente, pues esto nos puede causar algún tipo de afectación. Genéticos, como pueden estar ligados a los polimorfismos o que pueden estar ligados a algún tipo de lesión en el ácido nucleico y por lo tanto puede hacer más susceptible a la persona. Medioambientales también o interacciones medicamentosas, inductores e inhibidores metabólicos. Entonces, todos estos en conjunto son factores que van a estar justamente afectando a esta respuesta. También tenemos, por ejemplo, dentro de estos tenemos el sexo. Dentro del sexo podemos ver que, por ejemplo, en el caso de los varones está presente la testosterona y en el caso de las mujeres la progesterona. La progesterona hace más susceptible a las mujeres y a las hembras a ciertos fármacos a comparación de los hombres. Para que podamos pasar de progesterona a testosterona es necesario durante el desarrollo embrionario que se esté expresando y esté incrementando su capacidad pues sí, su capacidad enzimática, lo que es la enzima conocida como aromatasa. Entonces, esto va a permitir que se secrete más testosterona que progesterona y entonces nos va a asegurar un niño, en cambio que si fuera una niña, pues nada más se quedaría en la progesterona como podemos apreciar. Entonces, esta hormona es importantísima porque lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta práctica, cómo interviene, cómo es que llega a intervenir en la respuesta farmacológica. Pero por el momento que quede claro que esta enzima, bueno, esta hormona, participa de manera activa justamente en esta situación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí podemos ver que el paso del tiempo pues va expresando en mayor o menor grado la presencia de esta hormona, que es la progesterona o que puede ser la testosterona. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. No, muy bien. Bueno, dentro del sexo, pues aquí podemos ver algunos factores, como les mencionaba, por ejemplo, en el caso de las hembras, la farmacocinética es menor que en los machos y la secreción de los fármacos se puede dar por leche materna. En cambio, en el caso de los machos, las hormonas estimulan el metabolismo de los fármacos, como la testosterona, y en ratas machos la sensibilidad a la acción de ciertos fármacos va a ser mucho menor. Es decir, la testosterona va a conferir, entre comillas, esa protección contra ciertos fármacos o contra ciertos genobióticos que puedan causar daños en el organismo. Es por ello que tenemos estas diferencias básicas entre los machos y las hembras que se deben, pareciera ser que es casi exclusivo, pero no lo es tan exclusivo al caso de la testosterona. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de, ¿cómo se llama? En caso de cómo se va degradando, por ejemplo, el ácido barbitúrico, el pentobarbital sódico, que es el que vamos a estar utilizando en esta práctica, por medio de complejos enzimáticos, el cual está con mayor presencia en ratas macho con respecto a ratas hembra. Es decir, en el citocromo P450, por la acción de la testosterona y por acción de este complejo multienzimático, justamente se va a dar un mayor metabolismo del pentobarbital sódico con respecto de las ratas hembras. Es decir, aquí lo vemos más rápido en machos, más lento en hembras. Y una rata macho castrada, se disminuyó el metabolismo y una rata tratada con testosterona incrementa el metabolismo, como pueden darse cuenta. Entonces aquí está participando activamente la hormona testosterona. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, la composición química y la composición absoluta y relativa ¿cómo se llama? En adultos caucásicos, hombres y mujeres, para ciertos fármacos, como bueno, para ciertos, más que para ciertos fármacos, como es la composición de los órganos, o sea, la masa corporal en mujeres, en hombres, y cómo que esto va a estar participando activamente en lo que viene siendo justamente la acción de ciertos fármacos, como pueden ser las benzodiazepinas, como el caso del lorazepam, diazepam, midazolam. Entonces, este tipo de disposición o de porcentaje de cada uno de los órganos en cuestiones de masa, pues nos pueden ayudar justamente en ello, o nos pueden ser clave. Por ejemplo, se pueden dar cuenta ustedes en el tejido adiposo, hay mayor porcentaje en hembras o en mujeres con respecto a los hombres. Eso permite que la acumulación de ciertos fármacos de tipo lipofílicos entonces se vayan liberando más lentamente y por lo tanto entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el efecto farmacológico sea más largo y la sensibilidad sea mucho mayor en mujeres con respecto de hombres.
Y así es como podemos ir desglosando en cada uno de estos órganos y el porcentaje correspondiente que le tocaría a cada uno de ellos. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, por otro lado, espera un tantito. Por otro lado, también tenemos el factor especie. Ahorita vimos el factor sexo. Ahora vamos a ver o comprender el factor especie, porque, por ejemplo, en factor sexo, pues vimos que si lo tenemos entre las mismas especies como seres humanos o roedores, entre machos y machos o machos y hembras o hembras y machos, puede haber una variabilidad con respecto a la respuesta farmacológica. En cambio, cuando ya hablamos de especies, esto ya va a cambiar considerablemente. Por ejemplo, como dice la definición, una especie es un conjunto de organismos o poblaciones capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil. Esto es cierto siempre y cuando la especie sea la misma, aunque en ciertos casos, sobre todo en organismos inferiores, se ha dado mucho lo que es, bueno, también en organismos superiores también se ha dado mucho lo que es los híbridos. Los híbridos entre un mismo género, pero en diferentes especies. Por ejemplo, entre lo que es un tigre y un león, que es el famoso liger o liger, ese es un híbrido que ha demostrado pues que parece ser que es estéril y a veces los híbridos llegan a ser estériles. Entonces, precisamente esto es lo que conlleva a que también haya o existan variabilidades entre las especies, como por ejemplo aquí podemos apreciar entre lo que es un ser humano, el Homo sapiens, y el chimpancé Panthroglodites, la variación en su genoma es del 1%. En cambio, cuando tenemos una rata y un ratón, Ratus norvegicus o Mus musculus, podemos apreciar que la actividad enzimática del ratón va a ser mucho mayor con relación al de la rata. En el caso del chimpancé y del hombre, por eso es que en las fases preclínicas de investigación de nuevos fármacos, se utilizan la mayor parte del tiempo, bueno, antiguamente, ahorita ya es más complicado, lo que son los primates, ya que los primates por su variación en el genoma que es mínima, nos da o arrojaba casi una certeza y una exactitud en la respuesta farmacológica a cierto tipo de fármacos, cierto tipo de productos y por consiguiente se podía pasar directamente a la siguiente fase, que era la fase clínica con pacientes voluntarios humanos sanos. Entonces con eso ya se tenía una certeza justamente de esto. Y en el caso de los roedores, pues bueno, se utiliza más el ratón que la rata, porque el ratón, su genoma, su mapa genómico es más parecido todavía al del humano, aunque pues por actividad enzimática, pues también es mucho mayor con respecto a la rata, pero la rata también sigue siendo utilizada en ciertos modelos, como en modelos neurocientíficos principalmente, aunque pues cabe destacar que cualquiera de los dos organismos puede ser utilizado para ello. Uy, ya se me trabó, permítanme tantito. Y vamos aquí. ¿Sabe, chicos? Entonces, la variabilidad, o sea, la respuesta farmacológica en la especie, pues va a depender precisamente del genoma, de qué tan estrecha sea la semejanza en el genoma de un organismo con respecto a otro organismo, pero siempre y cuando pertenezcan al mismo género, e incluso aunque no pertenezcan al mismo género, entre especies diferentes de otros géneros, también vamos a entender justamente eso. Por ejemplo, hace mucho tiempo los Australopithecus, pues antes o sea, de tener un buen manejo o el dominio del fuego, ellos realmente eran cazadores y comían carne cruda en esos tiempos porque era muy fácil para ellos pues digerir la carne cruda. Después de que el Neandertal aprendió a utilizar el fuego y primero lo descubre y posteriormente lo aprende a utilizar, empieza a cocer sus alimentos y entonces las enzimas que contenía el Australopithecus en esos tiempos ya eran incapaces de degradar lo que era una carne cocida, por ejemplo, una carne ya preparada bajo el fuego. Y entonces esto ya, no, ya al ser humano, conforme pasa el tiempo y con la microevolución, digamos, eliminando esas enzimas. Y entonces, pues ahora ya estamos muy acostumbrados a ello. En cambio, algunos organismos carroñeros, como puede ser el caso de los buitres o de los cóndor, estos animales pueden consumir carroña sin problema alguno, no importando el estado de putrefacción del cadáver,
porque tienen enzimas conocidas como las cadaverinas, las cuales esas enzimas son capaces de degradar a esta carne que ya está en alto estado de putrefacción, cosa del cual nosotros carecemos. Entonces ahí también pues, se puede apreciar una variabilidad interespecie, podemos tener variabilidad intraespecie o variabilidad interespecie, y eso es precisamente por la fisiología que pueden llegar a tener, y entonces a esto es donde entra la rama de la fisiología conocida como la fisiología comparada, es decir, la fisiología de todos los organismos, organismos mal llamados a veces inferiores con respecto al humano, y ver justamente esas semejanzas o esas semejanzas o esas discrepancias. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí podemos apreciar que las especies y que la dosificación de medicamentos de acuerdo al tipo de animal. Por ejemplo, aquí tenemos el perro y el gato, que son generalmente las especies animales de compañía de mayor excelencia, y pues aquí se puede ver, por ejemplo, para casos de aspirina, para el caso de cloranfenicol, para el caso de la morfina, de la gilacina, que aplica incluso también para el caballo y para el rumiante, y de la succinilcolina, además para el caballo y para el rumiante. Podemos ver cómo va incrementando, cómo va bajando la dosis dependiendo la especie animal de la cual estemos tratando, porque hay unos que son más susceptibles a otros, precisamente por todos estos complejos multienzimáticos que pueden llegar a presentar o de los cuales pueden llegar a carecer. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos especies con vías metabólicas deficientes. Bueno, aquí, por ejemplo, está esta tabla que muestra estas deficiencias en las vías metabólicas. Está el gato, la reacción metabólica y el tipo de deficiencia que tiene en esa reacción metabólica y qué grupos funcionales. Por ejemplo, están gatos en síntesis de glucurónidos. Los grupos funcionales y la deficiencia es una velocidad lenta. El perro, pues la acetilación. Los grupos funcionales y el tipo de deficiencia ausente, y el cerdo, conjugación de sulfatos, y pues el tipo de deficiencia. Entonces aquí esto se da precisamente porque hay ciertas especies que no van a ser resistentes o multiresistentes a otro tipo de productos, tal y como lo muestra el ejemplo de abajo que tenemos, que es para la teobromina. La teobromina es un componente del chocolate, es el alcaloide, como pueden darse cuenta, es el alcaloide del chocolate, y pues la dosis letal pues va a depender de la especie, pero en este caso, en humanos puede llegar a ser hasta de 1000 miligramos por kilogramo, en gatos de 200 y en perros de 300. Por eso está contraindicado que a los gatos y a los perros se les dé chocolate, porque el chocolate, pues al momento de, como dice aquí, pues carecen de esta enzima, la N-acetiltransferasa, no pueden metabolizar este alcaloide, y entonces los animales comienzan con una serie de reacciones muy, muy severas, desde el vómito hasta la muerte prácticamente, por esta incapacidad enzimática que llegan a tener este tipo de animalitos. ¿Sale, chicos? Entonces aquí podemos ver también otro tipo de situaciones en las cuales se pueden enfrentar dependiendo la especie a la que se esté tratando. Otra que podemos apreciar es justamente esta, atropina. La atropina deriva de una planta conocida como la belladona tropa. Este es un alcaloide, el cual es un alcaloide de tipo tropánico, y este alcaloide tropánico, que es un biciclo, es altamente tóxico para ciertas especies. Como pueden ustedes ver aquí, para el caso de un ratón, de un roedor, la DN50 puede ser de 750 para rata y 400 miligramos por kilogramo para ratón, y para el humano de 100 miligramos administrado por vía endovenosa. En cambio, para los conejos se puede dar que sobrevive a dosis de atropina, que para otras especies serían letales por poseer la enzima atropina esterasa, y su DL50 llega a ser mucho mayor. Se dan cuenta entonces que la carencia o la ausencia o la presencia de ciertas enzimas van a ser sumamente determinantes para decidir si estos pueden ser resistentes o pueden ser sensibles a ciertos fármacos. ¿Sí ven esta importancia, chicos? Sí, profe. Es como, por ejemplo, también entre razas, ¿no? No va a haber la misma respuesta, a lo mejor, hablando de un solo fármaco, el fármaco universal aspirina, puede que a lo mejor no sea la misma respuesta que puede tener la raza, o sea, los caucásicos, con respecto a los asiáticos, con respecto a los afroamericanos, con respecto a los del continente africano, o con respecto a los de América Latina. Entonces ahí
Obviamente esto va a depender justamente por la adaptación que cada uno de estos organismos va a tener. Aquí es muy interesante para el caso, hablando en particular del conejo, porque presenta esta enzima atropina esterasa, que hasta el momento, pues no sé si ya, el doctor a ver si nos puede aclarar si ya fue descubierta o ya fue expresada esta enzima o si ya se evidenció de alguna manera la enzima, porque hasta donde yo tenía entendido hay una hipótesis que por la cual los conejos al momento de que ingerían la belladona, pues no morían, no morían. En cambio, otras especies animales pues eran sumamente sensibles y por lo tanto estas sí iban a morir por la ingesta de este alcaloide, de esta planta que contiene justamente este alcaloide tropánico. Y bueno, ahí está la estructura química de la atropina. Como pueden darse cuenta, es un alcaloide, es un biciclo, y pasa una serie de reacciones bioquímicas y enzimáticas, unas reacciones intramoleculares de Mannich para llegar justamente a la formación de la atropina. Y bueno, el objetivo de esta práctica es determinar cómo se modifica la respuesta farmacológica del pentobarbital sódico por la influencia del sexo y la especie en rata y en ratón. Aquí se ocuparon dos especies animales, la rata y el ratón, obviamente machos y hembras de cada especie para determinar la influencia del sexo y la especie influenciada por el pentobarbital. Y bueno, ¿cuál era el desarrollo? Pues distribuir y pasar a los animales, identificando previamente los sexos, administrar pentobarbital sódico a 42 miligramos por kilogramo a cada animal vía intraperitoneal, registrar la hora en que se observa el efecto de anestesia y registrar el tiempo de duración de la anestesia. Aquí, bueno, hay que recordar nada más que la solución para rata de ratón es de 4.2 miligramos por mililitro y la solución para rata es de 42 miligramos por mililitro. ¿De acuerdo, jóvenes? Esta es justamente nuestra metodología. Y otra vez se me volvió a trabar. Permítame. Me choca que pase esto. Ya me lo terminamos esto. Y bueno, entonces les decía que esta es la metodología y sobre todo pues registrar el tiempo de duración de la anestesia. Y bueno, aquí tenemos justamente para ratones, para ratas los resultados, el número de sujetos que son 24 animales, 24 ratones macho, 24 ratones hembra, 24 ratas hembra, 24 ratas macho. Y bueno, pues aquí pues pueden darse cuenta, por ejemplo, para el caso de los ratones, que sus tiempos de duración de anestesia son muy parecidos, no hay mucha... Sí llega a haber cierto grado sí llega a existir cierto grado de discordancia, es decir, de diferencia, perdón, entre los tiempos, pero esto es debido más que nada al efecto de la testosterona, porque en sí el ratón llega a ser resistente al efecto farmacológico del pentobarbital sódico, como ustedes pueden darse cuenta. Los tiempos son muy parecidos, el tiempo de latencia para llegar a la anestesia es muy, muy parecido, no hay tanta diferencia. Hay algunos que no presentaron el efecto, pero en cambio, si nos vamos al caso de las ratas los tiempos son mucho mayores. Por ejemplo, vamos a ver el sujeto número 2, es decir, la rata hembra 2 tuvo 17.580 segundos. Fíjense bien, 17.580 segundos contra 3.480 segundos del macho. O sea, el tiempo es mucho más elevado todavía. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Pues se da principalmente porque aquí sí hay una influencia mayor del sexo entre lo que es la rata macho y la rata hembra por la presencia de la testosterona. La testosterona le confiere una protección un poco mayor, entre comillas, con respecto a la hembra y permite que se metabolice más rápidamente el pentobarbital sódico. En cambio, la hembra, pues al carecer de la testosterona, pues es lo que estamos observando, que el tiempo de anestesia va a ser mucho mayor, lo que la hace mucho más susceptible. Además de otros parámetros, como lo vimos, por ejemplo, la presencia del tejido adiposo. Y como el pentobarbital sódico es lipofílico, bueno, que fue administrado por vía intraperitoneal, ¿no? Y bueno, eso también lo van a discutir ustedes, fue administrado por vía intraperitoneal y obviamente pues sufre el efecto de primer paso porque a veces llega por la vena enterohepática y eso es lo que nos induce a este tipo de efecto. Entonces aquí pues es lo que ustedes van a tener que determinar. Primero que nada van a hacer sus gráficas, van a sacar sus medias y sus errores estándar y van a hacer comparación primero entre sexo y después entre especies. Primero, si hubo diferencias significativas entre ratones hembras y machos, rata hembra y macho con respecto a los tiempos de latencia,
para que después lo hagan entre quién, pues entre la especie, es decir, entre ratas y ratones, con la finalidad de poder evidenciar si efectivamente estamos trabajando adecuadamente y si el pentobarbital sódico tiene algún tipo de respuesta en particular con respecto a la especie rata o la especie ratón. Aquí es justamente las tablas que ya vienen en su manual: inicio del efecto, fin del efecto, duración del efecto, que es lo que más nos importa, para rata macho, rata hembra, ratón hembra, y las medias y los errores estándar de cada uno de los grupos, y así es como ustedes van a presentar las gráficas. Van a realizar nuevamente una nueva unifactorial donde estén poniendo, por un lado, pues bueno, van a poner las gráficas y después van a hacer la nueva unifactorial y van a utilizar el post-hoc que ustedes gusten y nos indiquen las diferencias significativas, porque eso es lo que ustedes van a mostrarnos la siguiente semana en el seminario, y la parte de discusión de estos resultados justamente pues va a estar enfocado a la influencia de estos dos factores: el sexo por un lado y la especie por otro lado. Es decir, porque el ratón es mucho más resistente al efecto del pentobarbital sódico con respecto a la rata, y por qué los machos van a ser, ya les mencioné uno, pero debe de haber otros factores, no solamente la presencia de la testosterona o la presencia de la progesterona, sino debe de haber otros factores, es decir, cómo la testosterona estará influenciando o estará influyendo en el complejo del citocromo P450 para que haya un mayor metabolismo o un menor metabolismo en las hembras para este tipo de fármacos. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Todo bien, profe. ¿Ninguna? No, profe, todo bien. Muy bien, chicos. Doctor, no sé si gusta agregar algo o... Ahí en el chat les puse información, chicos, si la quieren checar. Es una liga de un artículo del 2006 donde sí se logra aislar la atropina esterasa del plasma de conejos, y ese plasma de conejos ex vivo se utiliza para medir la degradación de alcaloides, tanto los tropánicos reales como la atropina, como aquellos falsos alcaloides como la teobrina del chocolate. Sí, entonces sí está comprobado, y ya incluso se hacen estas extracciones de este suero de conejo para aislar de ahí la atropina esterasa y evaluarla en algunos modelos in vitro. ¿Sí? Y otra información de cómo se hace la parte de la fotólisis, o cómo ocurre esta lisis o esta degradación de los enlaces covalentes por efecto de la luz. Y pues si lo quieren leer, si no, pues no pasa nada. Y por mi parte es todo. Ya podemos terminar la sesión del día de hoy y ya pasaríamos al examen. Muy bien, doctor. Entonces les voy a asignar el examen. Examen final práctica 8, jóvenes. Ahí está. Ya está asignado su examen. Acuérdense que tienen 20 minutos. Son las 5:20, 17:20. Se estará cerrando la liga de este examen. Entonces, para que ustedes lo consideren, ¿de acuerdo? Si no tienen dudas o no tienen preguntas, pues adelante. Nos pasamos a retirar y vayan a la realización de su examen, y nos vemos el próximo día viernes. Gracias, profesor. ¿No? ¿De qué? Nos estamos Gracias. viendo. Cuídense. Hasta luego, profe, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bye.